La primera pregunta sería para los no iniciados, los neófitos en la materia. ¿Cómo nos podrías explicar qué es la nanotecnología molecular? Muy bien. Se suele decir que la nanotecnología es la ciencia de hacer las cosas muy pequeñas. Y si bien es cierto que trabajamos con átomos, con moléculas, con todo aquello que está en el rango del nanómetro, a mí me gusta definir la nanotecnología como la ciencia de hacer las cosas nuevas. ¿Y a qué me refiero? Que lo que hacemos realmente las personas que trabajamos en nanotecnología es modificar la estructura de los materiales, cambiar cómo están organizados sus átomos, reducir su tamaño de forma que surgen, que emergen, solemos decir, propiedades totalmente nuevas. Por ejemplo, en el caso del carbono, que es un elemento que fundamentalmente utilizamos para quemarlo y que tiene pocas propiedades interesantes, pues cuando extraemos una sola lámina de estas láminas de grafito que contiene el carbono, pues tenemos un material que es transparente, que conduce electricidad, que podemos utilizar para celdas solares, para pantallas táctiles, y de esta manera pues lo que hacemos es conferir nuevas aplicaciones, nuevas propiedades a materiales que son abundantes y que tenemos en torno a nosotros. Muy interesante. En cualquier caso, en tu visión, traslación tan tecnológica, química, y la traslación más innovadora, emprendedora, ¿cómo consideras que puede impactar la nanotecnología pues, en el panorama empresarial, en panorama de emprendimiento, en puestos de trabajo? ¿Qué impacto prevés tú o qué impacto está teniendo? Bueno, exactamente, la nanotecnología ya es una realidad comercial. Cientos de productos tienen nanomateriales, se fabrican muchísimos dispositivos que contienen ya distintos avances de la nanotecnología, y cada vez que estamos mejorando las propiedades de un material, que hacemos celdas solares más eficientes, baterías que almacenan más electricidad, pantallas táctiles más sensibles, lo que creamos son nuevos productos, nuevas industrias, y hacemos posible lo que hasta hoy era imposible, y eso al final lo que genera son nuevas oportunidades de negocio, industrias nuevas que están creciendo, y desde luego también la necesidad de formar a nuestros estudiantes en estas nuevas tecnologías que van a dar pues estos nuevos puestos de trabajo a la industria nanotecnológica de los próximos años. Si tuvieras que elegir tres campos tecnológicos de mayor impacto de toda esta evolución de nanotecnología, ¿cuáles podrían ser para ti los tres de mayor impacto? Bueno, sin duda, en el campo de la energía estamos viendo una verdadera revolución, baterías que almacenan energía de forma más rápida y también que la liberan muy rápidamente. Cada vez demandamos más energía de nuestros dispositivos móviles, y esto es lo que permite la nanotecnología: almacenar y liberar energía de forma más rápida, celdas solares más eficientes, almacenamiento de hidrógeno que nos permita ir hacia celdas de combustible que no emitan CO2. Hay toda una variedad de nuevas tecnologías que pueden utilizar luz solar directamente para producir energía eléctrica o hidrógeno o combustibles que podemos utilizar directamente en los coches, y todo esto son avances en materiales, en nanotecnología. Otra área de enorme crecimiento es en la salud, tanto en el diagnóstico temprano de enfermedades, sobre todo cáncer, y del tratamiento personalizado, sobre todo también de algunos tumores de difícil acceso, y algunos tratamientos muy selectivos que permiten liberar el medicamento solamente en la zona dañada, de forma que se destruye el tumor y el resto de tejido sano pues no sufre esos efectos colaterales tan importantes. Y sin duda la tercera, y hablando aquí en Red.es, es los nuevos materiales para el futuro de la computación cuántica, la espintrónica. Si queremos llegar más allá en esta ley de Moore, que parece que estamos llegando ya a la barrera física de dónde podemos almacenar memoria o cómo podemos procesar más datos, bueno, pues para eso necesitamos materiales en el rango de los nanómetros, y eso es un área también en la que estamos viendo avances realmente espectaculares.
Pues de alguna forma casi los tres avances que nos estás sugiriendo, que por una parte parecen de ciencia ficción, nos aproximan más pues a la sociedad hiperconectada, ¿no? A la sociedad que se está hablando, la cuarta revolución industrial o quinta revolución, ya no sé por qué número de revolución vamos, con más de 30 billones de dispositivos conectados. ¿Tú qué perspectiva ves en este contexto nanotecnológico, millones de dispositivos conectados que, gracias a ser tan pequeños, gracias a la nanotecnología, empezamos a entender la gran aportación que está haciendo? Este contexto, ¿cómo nos lo podrías de alguna forma hacer visionar a los que nos cuesta más ver el futuro? Precisamente hace unos meses me pedía el Foro Económico Mundial que escribiera un artículo sobre qué pasará cuando tengamos 30.000 millones, 30 billones americanos, de dispositivos conectados a Internet. Esto es 5 dispositivos por persona. Eso va a ser realmente pues, el lanzamiento del Internet de las cosas, en el que cada persona tenga pues eso, 5 dispositivos, 30.000 millones. Esto va a dar una cantidad de información ingente y va a permitir pues, grandes oportunidades y enormes riesgos. Pero lo que trae la nanotecnología aquí es no el Internet de las cosas, sino el Internet de las nanocosas, donde no tengamos 30.000 millones, sino 30.000 trillones de nanosensores que nos rodean, no solamente en ciudades inteligentes, sino también dentro de nuestro organismo, que pueden monitorizar en tiempo real pues, nuestros niveles de glucosa, de colesterol, identificar si hay un marcador tumoral en nuestro torrente sanguíneo, y esto nos va a hacer pasar, como decía en este artículo para el Foro Económico Mundial, del Big Data al Huge Data, una cantidad de información ingente donde los ceros se nos pierden y donde estos avances en computación cuántica van a ser fundamentales, porque es difícil de imaginar cuando todo esté sensorizado, no 5 dispositivos por persona, sino millones de dispositivos, de nanosensores que nos rodean, pues la cantidad de información va a ser espectacular y la granularidad de la información va a ser difícil de distinguir del mundo físico. Esto lo que nos va a llevar el Internet de las nanocosas es hacer casi indistinguible el mundo físico del virtual. Si desarrollo un poco más tu exposición, lo que está claro es que vamos a asistir a miles de millones de datos, de información, etcétera, donde obviamente la capacidad de procesamiento va a ser robótica. Es más, otra de las cuestiones que se está hablando mucho es la evolución de la robótica, lo que es la automatización de procesos, etcétera. ¿Dónde situarías tú entonces al ser humano? ¿Qué reflexión, dónde está ahí el centro, la sociedad, cuyo centro debe ser el ser humano? Exactamente. El futuro del trabajo es otra de las grandes preocupaciones también en el Foro Económico Mundial. Es cierto que se va a destruir muchísimo empleo, se va a crear nuevo. Esto ha sido común en otras revoluciones industriales, pero hemos tenido décadas para adaptarnos a los cambios en el modelo productivo. La cuarta revolución industrial está transformando el empleo de una forma tan rápida que va a dejar a muchas personas descolgadas del mundo laboral. Estamos viendo también aumentos muy importantes de desigualdad. En Estados Unidos, ya desde el año pasado, el 1% de la población tiene la misma riqueza acumulada que el 99%. Y visto a escala global todavía es peor. 8 personas del planeta tienen la misma riqueza que la mitad del planeta, que 3.000 millones. Entonces yo creo que la cuarta revolución industrial tiene que ser una revolución industrial de los valores, que sitúe a la persona en el centro del discurso. Y aquí es donde me gustaría ver a los líderes empresariales, a los líderes políticos, no tanto preocupados sobre cuestiones técnicas, de robótica o incluso de nanotecnología, sino en cuestiones de educación, de valores, centrando la creatividad, la multidisciplinaridad en la educación de nuestros jóvenes. Vemos también que las redes sociales, que la tecnología nos están aislando a nuestros chavales que ya no juegan en la calle como hemos jugado nosotros, el escondite, a pillar, los juegos que jugábamos de pequeño, al churro, todo ese tipo de juegos. Hoy, ¿dónde están? ¿No? O sea, yo creo que tenemos que recuperar en esta cuarta revolución industrial a los clásicos. Cuanto más tecnológica sea nuestra civilización, más humanista tiene que ser nuestra educación y centrarnos en esos valores fundamentales y volver otra vez un poco a repensar qué significa ser humano, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Javier. Cambiamos un poco de tercio. Como director de una de las instituciones punteras en tecnología, nanotecnología, etcétera, ¿cómo ves el contexto en España en cuanto a la apuesta por la innovación, el ser líderes y no seguidores? ¿Cuál sería un poco tu opinión sobre cómo lo España estamos es una potencia mundial, sin duda, en nanotecnología. Tenemos a uno de los mejores grupos de investigación aquí en este país. Sin ir más lejos, tenemos el INDEA en la ciencia aquí en Madrid. Sí. Hay muchísimos grupos que destacan. En química somos la 9ª potencia mundial en publicaciones y en citas. En cuanto a talento y ciencia fundamental, es uno de los países líderes. ¿Dónde fallamos? Fallamos en la transferencia de este conocimiento al sector productivo. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta trayectoria. Esto no es algo, el emprendimiento, la transferencia, que estaba en el discurso, ni siquiera en el diseño de la Universidad Pública Española durante nuestra transición. Nosotros reinventamos la universidad en los años 70, 80 con la Ley de la Ciencia, y todo este discurso de transferencia, de no destacar únicamente en producción científica, sino también en industria tecnológica, es un discurso que ha llegado más tarde al sistema de innovación español, y por lo tanto pues somos unos recién llegados, y por lo tanto nuestra curva de aprendizaje está empezando. Y tampoco hay que olvidar que es un país que tiene unas deficiencias muy importantes de inversión, tanto pública como también privada, en I+D. No nos lo terminamos de creer, está en todos los discursos, pero cuando hay que poner el dinero encima de la mesa siempre hay otras prioridades. Ahora España lleva varios años creciendo, los argumentos que se utilizaron en las legislaturas anteriores no sirven para mantener estos presupuestos ridículos en I+D, además disfrazados de créditos que nunca se piden, para que el presupuesto sea muy alto pero luego lo ejecutado sea menor. O sea, no tenemos que hacernos trampas al solitario. Si queremos realmente protagonizar la cuarta revolución industrial, tenemos que poner los medios. El riesgo que corremos, en mi opinión, es que esta crisis que hemos sufrido no nos haya llevado a hacer los cambios profundos que necesitamos, que hayamos salido en falso por una política del Banco Central Europeo que nos ha favorecido, un precio del crudo barato, el turismo nos ha venido muy bien, y el no hacer las reformas necesarias y ese apuesto por el conocimiento nos lleve al paso de una economía del ladrillo a una economía del bar, y no esa economía del conocimiento que durante muchos años hemos pedido. Aparte de inversión, también hace falta simplificación, menos burocracia, más confianza. También los profesores universitarios, los investigadores se quejan ya no tanto de que haya poco dinero, sino que además tiene una burocracia y una falta de eficiencia muy importante. Me quedo con una palabra: apostar. Y igual que has hecho una reflexión sobre apostar en la I+D, tanto pública como privada, ¿cómo apostamos por el talento? Porque una de las claves, yo creo, un poco escuchándote, es que el reto va a ser tanto el futuro que nos estás contando, como conseguir atraer o tener el talento o gestionarlo. Aquí, ¿cuáles son los grados de mejora que podríamos tener en la sociedad y en concreto en España? Esta pregunta es muy compleja, se podría responder en diferentes planos. Lo primero que me gustaría decir es que la digitalización, lo que hacéis aquí en Red.es, lo que ha hecho ha sido democratizar el acceso a la educación, pero al final también hacernos más responsables de nuestra propia formación. Cuando el acceso a la información estaba reducido, era muy fácil decir, bueno, es que si el único libro está en el monasterio, ¿cómo voy a aprender yo a leer? O si las universidades solamente están para el 10% de la población, ¿cómo voy a tener yo una carrera? Hoy en día el acceso a la información es tan general, las mayores universidades del mundo están poniendo sus cursos gratuitamente en Internet, que eso lo que hace es que cada ciudadano sea finalmente el responsable de su propia educación. O sea que es mucho más difícil hoy echar la culpa al sistema, creo que además es poco responsable. Habiendo dicho esto, también es cierto que en el sistema público de educación pública, se pueden hacer las cosas muchísimo mejor. Hay también un problema de inversión, desinversión durante los años de la crisis, pero creo que el esfuerzo, que se podrían hacer las cosas mejor, incluso con los recursos limitados que tenemos hoy.
de nuevo con eficiencia, alineando mejor incentivos y objetivos. Los profesores universitarios hemos reaccionado muy bien a los incentivos que nos han puesto. La ley de la ciencia significaba publicar más, ahora somos la 9ª potencia en publicaciones. Yo creo que si tenemos los incentivos claros, al final pues España puede ser un líder en esta economía del conocimiento, porque claramente en unas pocas décadas hemos puesto a España en realmente la primera división de la producción científica, no hay duda. Bueno, y ya vamos acabando, Javier. Sí que te pediría, aunque lo has ido tratando a lo largo de la entrevista, que me hicieras una apuesta de qué vamos a estar hablando en los próximos 20 años. Si ahora en vez de 2017 estuviésemos ya en el 2037, ¿cuál crees que serían nuestros temas de conversación o lo que estaríamos viendo o hablando? Pues seguramente dentro de 20 años estaríamos hablando de qué va a pasar dentro de los siguientes 20 años, ¿no? En este ola creciente, exponencial de cambios en los que siempre pensamos que estamos en la última ola tecnológica, desde aquello, es que la ciencia avanza, que es una barbaridad, ¿verdad?, de principios del siglo XX, que tenían esta misma sensación que tenemos nosotros. Yo creo que siempre estamos mirando hacia el futuro. Quiero repetir un poco el mensaje para terminar que he dicho antes, que lo que no hay que perder es el centro, lo que no hay que perder es los valores, lo que nos hace humanos, la interacción, la ética. Es muy importante ser conscientes de que hay muchas personas que se están quedando descolgadas de los beneficios que supone la tecnología, que si bien es cierto que los países en vías de desarrollo ha aumentado muchísimo la clase media, como por ejemplo en China, en los países desarrollados la clase media es la que está sufriendo las consecuencias de la 4ª revolución industrial, de la digitalización, de los cambios económicos, y eso es una gran amenaza para el futuro de la democracia. Los populismos, que en mi opinión es el mayor reto al que se enfrentan ahora las democracias occidentales, está nutrido sin duda por un descontento legítimo de una clase media y de muchos jóvenes que ven que se quedan descolgados de este crecimiento enorme. En los últimos años hemos visto unos beneficios empresariales astronómicos. Wall Street está creciendo a unas cifras que son difíciles de imaginar, y muchísimas personas, la clase media, lo está sufriendo. Creo que la 4ª revolución industrial, hablamos mucho de nanotecnología, como no, cada uno de su libro, o de digitalización, y aquí lo que nos hace falta son personas con valores, personas que estén muy claras, con visiones muy claras, y que pongan sin duda el interés general por encima del interés particular. Pues si te parece, nos quedamos con este último mensaje, o sea, que lo que se necesita para abordar la 4ª revolución industrial son personas con valores, porque hay muchos retos por delante. Exactamente. Y como no puede ser de otra forma, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por a estar vosotros. en Red.es, que es tu casa. Así me he sentido, muchas gracias. Y un placer haberte tenido hoy aquí. Un placer.